Llegamos al día 18 de nuestro viaje de 40 días. 40 días donde nuestra fe se afirma. Y se afirma por ese encuentro diario que tenemos con Dios. No es un encuentro rutinario dirigido a un Dios utilitario pidiéndole simplemente por nuestras necesidades. Es un encuentro personal donde Dios se revela. No solamente hablamos, Dios nos habla. No solamente abrimos el corazón, Dios lo hace con nosotros. No solamente va a consolarnos, fortalecernos, sino va a renovar nuestro entendimiento respecto a nuestro diario vivir. En este proceso que Él se ha propuesto de formar a Cristo en nosotros. En este día 18, te invito a hacer firme nuestra vocación, nuestro llamado. El apóstol Pablo fue llamado por el Señor, no fue rescatado de una vida, digamos, inmoral, perversa, de vicios. Era un hombre correcto. Era un hombre que estaba esforzándose en hacer las cosas bien, a tal punto que él se atreve a decir que aventajaba a todos sus contemporáneos fariseos respecto a cumplir la ley. Señor Jesucristo tuvo un encuentro personal con él, revelándose a él. Y él va a tomar conciencia de lo que Dios quiere hacer en su vida, está haciendo en su vida y ha hecho en su vida. Lo escribe a los Gálatas y les dice desde el 1:11, mas yo os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía en sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Él había sido llamado por el Señor, tuvo un encuentro personal con Jesús. Así como nosotros hemos tenido un encuentro personal con Jesús. Hemos escuchado el Evangelio. El Señor se ha revelado a nosotros. Desde ese encuentro personal, somos llamados a tener encuentros personales con el Señor para que renueve nuestro entendimiento, afirme nuestra fe, ponga nuestros pies sobre roca, enderece nuestros pasos, afirme nuestra vida. Y en medio de todas las circunstancias que nos toca vivir, sepamos no solamente cómo enfrentar, sino cómo Dios va utilizando cada una de ellas para formar a Cristo en nosotros. Cuando somos claros con ese propósito de que el Señor nos ha llamado y que no somos nosotros que hemos escogido este camino porque nos pareció el correcto. Pablo nos enseña la verdad, nos muestra la verdad cómo fue. El Señor Jesucristo le había dicho a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto sobreabunde, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vida fructífera, vidas transformadas, vidas portadoras del Evangelio que impactan a otras vidas. Estas fueron planificadas. Este plan fue realizado antes de que existiéramos.
Pablo es consciente de ello y se lo escribe a los Gálatas. A Dios que le plació apartarme desde el vientre de mi madre. Conciencia del plan de Dios, de su existencia y de lo que está haciendo y lo ha hecho en nosotros. No es que hayamos elegido, no es que escogimos este camino. El Señor se ha mostrado a nosotros y se está revelando a nosotros y nos muestra que lo hizo antes de la fundación del mundo. Antes que naciéramos, tenía ese plan. Y a estos que predestinó, no es que nacen y ya están correctos, ya son salvos, ya llegaron al cielo. No. A los que predestinó, también llamó. Y a los que llamó, justificó. Y los justificó, glorificó. Hermanos, es importante en este día 18 afirmar nuestra vocación y entender el obrar de Dios en nosotros. Importante, no tomar a Dios como un Dios utilitario, ya lo dije anteriormente, insisto, no es un Dios al cual simplemente clamamos a pedir cosas, es un Dios al quien nos rendimos, nos consagramos para que Él cumpla su propósito en nosotros, en medio de las circunstancias, para vencer las circunstancias, para saber cómo enfrentar el diario vivir, administrar nuestra vida, nuestros recursos, nuestro tiempo, redimirlo, tomar el control, como decíamos en una serie. Y tomando el control para saber cómo enfrentar, dejar que el Señor en medio de todo forme a Jesucristo en nosotros. Él lo está haciendo. Y al formarlo, ser portadores de su gloria, portadores de este evangelio, portadores de buena noticia en vidas transformadas. No solamente en labios que hablan, sino en vidas que lo cuentan, que lo dicen, que llevan fruto. El apóstol Pablo no había estado con los 12. El apóstol Pablo no ha estado con el grupo de los 12. Entonces va a tener serias objeciones para decirte, apóstol, tú no lo has visto. Y entonces, en una de sus primeras cartas, dando su testimonio a las iglesias de Galacia, les va a decir, porque cuando el Señor me reveló, le agradó revelar a Jesucristo para que yo predicase entre los gentiles. No lo consulté con hombres, sino que fui a Arabia a volví a Damasco, pasados 3 años. 3 años al igual que los apóstoles. Esto llama mucho la atención. No creo que sea casualidad que haya ocurrido así y que lo mencione. 3 años, como cuando el Señor Jesucristo estuvo hablando, enseñando día a día con ellos, mostrando su poder, mostrando su gloria, hablando de su misión, yendo hacia la cruz, muriendo y resucitando. Fueron testigos oculares. Pablo va a ser entrenado, formado, y Dios le va a revelar por medio de Jesucristo en ese encuentro personal. Y nos deja una carta a nosotros, para que nosotros también entendamos que no es otro evangelio el que estamos haciendo, no es otro camino más de tantos que hay. ¿Cómo saber que no es un camino más? ¿Cómo es? Tú vas saliendo el camino, tú eres de este camino. Pablo dice, no hay otro evangelio. Y si a alguien se le ocurre predicar otro evangelio, que sea anatema, como que cae en maldición. El Dios que ha revelado a Jesucristo, mi hermano, tenía usted un encuentro personal con Jesucristo, le ha abierto entonces su mente para comprenderlo, tiene un nuevo corazón nuevamente para seguir ese camino. Mi propuesta en este día 18, afirme su vocación, entienda que el Señor lo ha llamado porque está ejecutando su plan. No es que te llamó desde antes, no, preparó desde antes. El llamado ha sido tu existencia en medio de estas circunstancias, en ese encuentro personal que has tenido con Él. Y a partir de ello empieza a tu mente a recibir palabra, no de alguien que va convenciendo, sino de alguien que te va haciendo entender su palabra, su Espíritu Santo, que es Jesucristo en nosotros. Este fin de semana tuvimos un lindo tiempo predicando la palabra, pero el compromiso, entendíamos, es el que hace el cambio. La palabra de Dios es anunciada, predicada, podemos tener un gran predicador, una linda enseñanza, puede estremecer hasta lo más íntimo de nuestro ser. ¿Dónde ocurre el cambio? Cuando hay compromiso. En ese encuentro personal donde nos rendimos y nos consagramos a Él para que el Señor siga haciendo su voluntad. No es solamente vencer los obstáculos, no es solamente que me ayude en mis problemas, es entender que sobre eso hay un propósito que Dios se ha trazado a hacer. Que seamos portadores de su gloria,
que nosotros seamos transformados para que seamos portadores a otros, porque seamos instrumentos para contar a otros lo que el Señor está haciendo en nosotros. La iglesia de los ejidos será fructífera, entre tanto sus miembros sean miembros comprometidos, consagrados a las cosas del Señor. No solamente que pidamos, Señor, llena este lugar, Señor, trae gente. Somos nosotros los que vamos a ser utilizados gloriosamente para la gloria de Dios en este propósito. Entre tanto, este proceso tiene que seguir su curso. Aquellos que predestinó también llamó, los que llamó justificó, y los que justificó glorificó. Pablo está dando su testimonio, algo que va a escribir después en la epístola en los Romanos. Lo va a escribir primero en Gálatas como su propio testimonio. Por eso llama mi atención. Llama mi atención y te lo dejo para que también ocurra en ti. David fue ungido como rey, escogido por el Señor, no por sus hermanos ni por su papá. Su papá puso su mejor ejemplar, ahí grande, de buena talla. Samuel se impresionó, dijo, este es el rey, cuando fue a buscar el ungido, ungir el siguiente rey. Y el Señor le dice, le revela, no es él, yo lo desecho yo. No. Tú miras por fuera, yo miro el corazón. David no estaba ni en el grupo. Tuvieron que traerlo. Insignificante para ellos, significante para Dios. Usted y yo tenemos valor. Gloria a su nombre. Ese valor es el que tiene que vindicarse cada día. El Señor nos ha llamado, nos da importancia, nos ha dado una nueva vida, nos ha dado orientación y quiere ser parte de ese pueblo glorioso que es aportador de su gloria. Durante 2 décadas casi David fue siendo formado en medio de toda situación para cumplir el objetivo de Dios de ponerlo como rey y sea un reino glorioso. De igual manera, el apóstol Pablo va a ser separado desde el vientre de su madre, va a utilizar todas las circunstancias que fue, no fue un hombre perverso, inmoral, de autodestructivo, de vicio, un hombre correcto. Y ese hombre correcto, Dios se va a revelar y va a entender que no es por su vida correcta, porque aún con todo lo correcto necesita a Jesucristo. Jesucristo se revela a él. Él es portador del evangelio a los gentiles. Somos nosotros, su pueblo. Él nos ha hecho parte de su pueblo, no es que escogimos a él, él nos escoge a nosotros. Haga firme esa vocación este día 18. Recuerde quién es usted, lo que el Señor ha hecho en usted. Y al afirmar que usted entienda la importancia y trascendencia que tendrá sobre su familia, sobre su entorno, en la iglesia y en esta generación. Es importante eso, es muy importante. Llegado a este día 18, empecemos a cobrar conciencia que nuestro compromiso con las cosas de Dios tiene que ver con nuestro servicio a Él. Y orientar todos nuestros recursos, tiempo, fuerzas y dones a cumplir ese propósito. Entre tanto, ese encuentro con el Señor va fundamentando y poniendo nuestros pies sobre roca, enderezando nuestros pasos para que nosotros caminemos hacia ese propósito. Entonces seremos utilizados fructíferamente. Daremos fruto. Qué glorioso ser utilizado por el Señor para dar fruto, como le pasó al apóstol Pablo. Entre tanto, tiene que entender cada día de esos 3 años que el Señor es el que se está revelando, el que no es otro evangelio, que va a entender el propósito. Y Pablo le va a escribir eso a los Gálatas. 3 años. De manera personal, encuentros personales, proceso. Mis hermanos, hemos pasado 3 años juntos. En medio de la pandemia tenemos poco más de 1 año y medio reuniéndonos, pero tenemos 3 años juntos. Así que te propongo pensar que esos 3 años deben empezar a dar su fruto. Entre tanto, nuestro encuentro personal con el Señor sea diario, constante. Él nos limpiará para llevar fruto. Él nos va a utilizar no solamente para formar a Cristo a nosotros, sino para llevar su gloria a otros. Piensen en eso en este día 18. Y con fe, para alcanzar a los suyos, su familia y ser parte importante de la generación que levanta en medio de su pueblo. El apóstol Pablo ha sido utilizado para dejar y plasmar esa palabra en varios del Nuevo Testamento, dejando como testamento a nosotros. Piensa en esto en ese día 18. Afirme su vocación delante de él. Entienda claramente que ese Dios que lo ha llamado a cosas grandes porque sus propósitos son grandes y trascendentes en la generación que le toca vivir. Que el Señor le bendiga en este día.